Muy buenos días, hermanos, gracia y paz. Gracias al Señor por este tiempo. Me alegra mucho ver muchas caras que hace rato no veía, algunas que siempre veo también. Y quiera el Señor siempre podernos ver unos a otros y aprovechar estos tiempos que el Señor nos da para escuchar lo que Él nos tiene que decir. Y yo quisiera comenzar esta mañana haciendo una pregunta a cada uno y respóndala dentro de sí, delante del Señor. ¿Ama a Jesucristo? Pregúntese eso. ¿Ama al Señor Jesucristo? Porque parte del mensaje que hoy vamos a estar tratando tiene que ver con este tema particular. No se trata de hacer cosas, decir cosas, sino de si amamos o no amamos al Señor Jesucristo. Ahora, a veces en nuestro afán de enseñar lo que es correcto, de cuidar la doctrina, de resistir al error, lo cual es necesario, podemos olvidar algo esencial, y es el amor. Y permítame ilustrarlo con una historia sencilla. Un joven fue enviado a aprender con un sabio maestro y durante años estudió con él y aprendió a distinguir la verdad del error, a defender la sana doctrina, a hablar con precisión. Pero un día, mientras caminaban por un pueblo, encontraron a un hombre enfermo y hambriento. Y el joven entonces se acercó a este hombre, habló con convicción, con claridad. Él explicó por qué existe el sufrimiento, cómo Dios lo usa para formar el carácter, y tomó las Escrituras y citó varios pasajes bíblicos. Pero el maestro iba también con el joven, y cuando escuchó al joven en silencio, luego el maestro se arrodilló, limpió al hombre, le dio pan y agua, y se quedó con él un rato. Y al reemprender el camino, el maestro le dijo al joven: has aprendido a usar la cuchara, pero te olvidaste de la sopa. ¿La sopa?, dijo el joven. La cuchara, dijo el maestro, es la doctrina correcta, necesaria para alimentarnos bien, pero sin amor no hay alimento, simplemente un plato vacío. Y la cuchara entonces representa la ortodoxia, representa esa enseñanza precisa, útil, indispensable, pero sin el amor que da vida y el calor de el conocimiento, esa cuchara no alimenta a nadie. Tener los utensilios correctos no basta si no hay comida en el plato. Tener un plato hermoso y unos cubiertos de plata bien limpios no sirve de nada si no hay comida en él. Y eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo le dijo a esta iglesia en Apocalipsis capítulo 2. Una iglesia llamada la iglesia en Éfeso. Una iglesia que estaba comprometida con la verdad, que era una iglesia ortodoxa, una iglesia que se defendía del error, pero una iglesia que había perdido el corazón, y el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y una forma de poder comprender lo que la iglesia estaba viviendo es lo que cada uno de nosotros, si amamos al Señor Jesús, por eso preguntaba si amábamos al Señor Jesús, podemos a veces vivir. Porque vivimos vidas cristianas llenas de responsabilidades, compromisos, de servicio, de trabajo, pero sin amor. Venimos los domingos, cantamos, pero sin amor. Leemos las Escrituras sin amor. Servimos sin amor. Y aunque todas esas cosas son correctas, porque el Señor nos llama a hacer eso, no debemos dejar de hacer lo otro, y es amar al Señor. Y por eso, en esta mañana, he querido titular este sermón: Éfeso, ortodoxia sin amor. Y como bien saben, estamos haciendo un estudio de todo el libro de Apocalipsis y estamos en esta primera sección donde se nos habla de las 7 iglesias. Y si están ustedes allí ubicados en Apocalipsis capítulo 2, van a ver que del verso 1 hasta el capítulo número 3, allí se van a encontrar 7 mensajes a 7 iglesias particulares que parece ser Juan en su momento había visitado, tenía vínculos especiales.
Y son iglesias a las cuales Cristo les va a enviar un mensaje, pero esas iglesias representan a todas las iglesias. Es decir, que lo que hoy vamos a estar estudiando del versículo 1 hasta el versículo número 7 es lo que también el Señor Jesucristo nos tiene que decir a nosotros como iglesia local, y es lo que tenemos que meditar y reflexionar si tal vez somos una iglesia como Éfeso, una iglesia ortodoxa, una iglesia reformada, pero una iglesia sin amor. Así que vamos a comenzar mirando un poco el contexto histórico, porque antes de ver el mensaje que el Señor Jesucristo dio, debemos entender algunas cosas. Primero, esta iglesia se encontraba en una ciudad que en ese tiempo, en el primer siglo, se llamaba Éfeso, y esa ciudad quedaba ubicada en un sector llamado Asia Menor, lo que hoy día se conoce como Turquía. Éfeso era una ciudad muy popular y aproximadamente tenía 250,000 habitantes. Era una ciudad que estratégicamente era comercial y era un punto de tránsito entre todas las ciudades y las provincias romanas de Asia Menor. Ella era famosa especialmente por algo, hermanos, por su religiosidad pagana. Allí albergaba un templo que se llamaba el Templo de Artemisa, que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, donde se practicaban rituales. Pero esos rituales que se practicaban eran de prostitución ritual y superstición, porque Artemisa era una diosa llamada la diosa de la fertilidad. Y entonces delante de esa diosa tenían que hacerse ciertos ritos para que la prosperidad y la fertilidad se encontrara en las familias de los efesios y también pues en sus negocios particulares. Y es allí donde entonces va a crecer una iglesia, en medio de una ciudad ajetreada, pagana, llena de movimientos económicos, muy popular y central. Allí van a ser una iglesia, y esa iglesia van a ser aproximadamente en el 52 después de Jesucristo, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 18. Pablo es el que en su segundo viaje misionero va a empezar a trabajar con las personas que hay en esta ciudad. Allí, por ejemplo, deja a una pareja llamada Priscila y Aquila, y luego Apolos va a ser el que se encargue de enseñar a los creyentes en esta ciudad. Y en su tercer viaje misionero, Pablo, por ejemplo, permanece allí casi 3 años. Miren conmigo Hechos, capítulo número 20, un momento. Hechos, capítulo 20, o desde el 19 ustedes pueden encontrar todo esto. Por ejemplo, miren que el trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo generó una revuelta. En Hechos 19, 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, y el camino del que está haciendo referencia es lo que nosotros hoy día llamamos el cristianismo, la fe, la vida cristiana. En ese tiempo antiguo se le llamaba el camino a aquellos que seguían el camino del Señor Jesús, los del camino, los hace llamar el libro de Hechos. Pero hubo un disturbio, porque resulta que esta diosa Artemisa, que también era llamada Diana, como dice el verso 24, generaba muchas ganancias. Hagan de cuenta hoy como ir a trastornar allá al 20 de julio todas esas carpitas donde venden escapularios, rosarios, todas estas cosas, y decir que todo eso es idolatría y que todo eso el Señor no lo ha mandado y que lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Lo que va a pasar inevitablemente o probablemente es que la persona que vaya a predicarle esas cosas a los que están allá, pues va a ser echada, va a ser hasta apedreada tal vez. Y eso es lo que le va a pasar a Pablo probablemente en este contexto, porque él empieza a enseñar y eso va a generar un disturbio grande. Miren el verso 24, dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Y todo esto entonces les va a generar un problema económico, porque la gente se empezó a convertir, empezó a decir que ya no tenían que comprar estas cosas ni adorar a dioses falsos, y pues eso les iba a afectar el bolsillo a los efesios. En el capítulo número 20, entonces,
encontramos también la despedida de Pablo con todos ellos allí en una ciudad llamada Mileto, y de Mileto entonces los llama para que vengan a Éfeso. Miren el verso 17, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y empieza a darles un discurso final en donde se va a despedir de ellos. Pero quiero que vayan conmigo ahí mismo a Hechos 20, en el versículo número 28, por ejemplo. Miren cuáles son las últimas palabras de Pablo allí. Dice: por tanto, y le está hablando a los ancianos, es decir, a los pastores, es decir, a los obispos, porque el término anciano, pastor y obispo hace referencia a un mismo oficio, que es lo que nosotros conocemos como pastores. Por eso les dice lo siguiente, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y eso entonces lo estamos viendo en el año aproximadamente 57 después de Cristo. Y ahí viene entonces un fortalecimiento para la iglesia, porque lo que podemos ver en la historia es que escucharon a Pablo y empezaron a defender la doctrina y empezaron a predicar el evangelio y empezaron a cuidarse los unos de los otros, porque empezaron a salir precisamente lo que Pablo les había advertido: maestros, falsos maestros dentro de la iglesia, falsos maestros que venían fuera de la iglesia, y mucha persecución y tribulación. Pero Pablo, estando como prisionero en Roma, escribe una carta, aproximadamente por allá en el 60 o en el 63, es decir, 5 o 6 años después, y les escribe una carta que la tenemos en las Escrituras, que se llama la carta a los Efesios. Y desde la prisión Pablo les escribe esta carta exhortándoles a vivir conforme al Evangelio. Pero luego de este año del 60 o el 63 después de Cristo, el apóstol Juan entonces empieza a residir en Éfeso y pastorea la región, influyendo a las iglesias del Apocalipsis. Por ejemplo, eso lo encontramos en algunos escritos de los discípulos de los apóstoles. Y durante ese tiempo existió un emperador llamado Domiciano, el cual fue el que envió a Patmos a Juan durante la persecución aproximadamente del 81 al 96 después de Cristo. Por eso es que, si volvemos a Apocalipsis, vamos allí, estamos contextualizando un poco. Si volvemos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, Juan ya había dicho lo siguiente: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, que por Juan estar predicando el evangelio, por Juan estar sirviendo, fue desterrado a una isla llamada Patmos. Y allí se encuentra entonces Juan en el momento en que escribe esta epístola de Apocalipsis. Y después de Patmos, después de la muerte del emperador, Juan regresa a Éfeso, donde muere en paz, según uno de sus discípulos llamados Ireneo de Lión. Es decir, después de que él escribe Apocalipsis y de todo lo que nosotros vamos a relatar, hubo un tiempo en que Juan regresa de la isla de Patmos y se va a vivir a Éfeso. Por eso esta carta es muy importante, porque lo que el Señor Jesucristo quiere decirle a Éfeso es muy personal. Y así, con esta base, entonces estamos listos para considerar el diagnóstico espiritual que Cristo hace a esta iglesia. Y si ustedes leen conmigo Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es decir, la carta inicia con la presentación de Cristo como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra y aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Y qué significa eso?
que Cristo sostiene a sus pastores. ¿Pero cuáles pastores? Esos ancianos a los cuales Pablo les había dicho: pastoread, apacentad la grey de Dios. Esos pastores que tenían que defender la fe, esos pastores que tenían que responder al error, son pastores que están en la mano del Señor Jesucristo. Y por eso el Señor repite lo que en el capítulo 1 vimos en la visión que Juan estaba teniendo. Y en ese caso se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y que las tenga en su diestra significa que Él tiene toda autoridad, todo poder, todo cuidado, y que esas estrellas Él las envía. Pero piensen particularmente en que este mensaje se lo está dando a una iglesia llamada Éfeso. Es decir, ya no le está escribiendo a los ancianos que representan las 7 iglesias, sino está escribiéndole a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les está diciendo primeramente: yo tengo cuidado de ustedes, yo los sostengo, yo los he comisionado, yo los capacito, yo los sostengo. Y le está diciendo a la iglesia también: esos pastores que tienen ustedes son pastores que yo he puesto en medio de ustedes. Y no solamente eso, sino que el texto también nos dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y esto lo que significa es que Él está en medio de su iglesia. Él sabe lo que vive la iglesia, Él sabe lo que pasa dentro de la iglesia. Y en la iglesia pasa muchas cosas que muchas veces ignoramos, aún nosotros los pastores. Hay aciertos, hay pecados, hay errores, hay descuidos, hay avances, hay crecimiento. Hay de todo, hermanos, en una iglesia. Y a la iglesia que usted vaya, siempre van a haber situaciones. Van a haber situaciones que le van a ayudar a probarse, a ver si realmente es un cristiano. Van a haber situaciones donde va a ser llamado a afrontarlas, a resolverlas, a orar por ellas, a acudir a las autoridades, a diferentes cosas, hermanos. Pero lo que sabemos es que no sabemos, pero Cristo sí. Porque Cristo está en medio de los 7 candeleros. Y entonces el hecho de que Cristo tenga a los pastores a su diestra indica que Él posee, protege y sostiene a quienes representan la iglesia. Pero también el hecho de que Él esté paseándose en medio de los candeleros indica que Él es soberano, que Él está presente, que Él observa, que Él ministra, que Él dirige y que Él cuida personalmente a cada iglesia local. En ese orden de ideas, esta iglesia local, como la iglesia local de Éfeso, es cuidada ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Y uno pudiera decir, ¿por qué? ¿Por qué tal cosa en esa realidad espiritual, en esa dimensión invisible que nosotros no podemos ver? Porque aquí no podemos ver al Señor Jesucristo. Tal vez le abriríamos un gran espacio para que estuviera en medio de nosotros, pero lo está. Y le abrimos un gran espacio a través de la predicación de la palabra, a través de la adoración como Él ha mandado, porque Él es la cabeza, Rey y Señor de la iglesia. Así que esta introducción va a preparar el tono del mensaje que sigue, el cual va a constar de 3 partes, porque cada introducción, cada presentación de las cartas tiene que ver con el desarrollo de la carta. Y en esta carta les va a decir 3 cosas. Vamos a simplificarlo de esa manera. Les va a dar un elogio, les va a dar una corrección y les va a dar una advertencia. En el elogio Él va a reconocer las obras, el esfuerzo, la perseverancia y la fidelidad doctrinal de la iglesia. En la corrección Él va a confrontar su abandono del primer amor, que vamos a ver qué es. Y por último les va a dar una advertencia porque los va a llamar al arrepentimiento, pero los va a amenazar con remover su candelero, diciéndoles que más bien perseveren hasta el final para que tengan la recompensa de vencer. Así que, mis hermanos, pasemos en primer lugar a ver el elogio de Cristo a la iglesia en Éfeso. Y dice el versículo número 2 y el versículo número 3, yo conozco tus obras, dice el Señor Jesucristo, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que Cristo inicia su mensaje a la iglesia con una afirmación poderosa. Nótenla.
yo conozco tus obras. Ahora, Él no necesita que se le informe. Ese es un error que a veces nosotros cometemos en la práctica. Creemos que el Señor ignora lo que pasa dentro de la iglesia. El Señor no ignora nada. El Señor las conoce, Él conoce absolutamente todo. Él no necesita que se le informe de las circunstancias de su cuerpo, como nosotros no necesitamos que alguien nos diga, mire, está sangrando, cuando realmente nos duele. Así es el Señor Jesucristo. Él conoce plenamente, nada se oculta ante sus ojos. El Señor ve la vida de cada iglesia, ve sus fortalezas, ve sus debilidades, ve sus luchas, ve su negligencia, ve sus pecados con toda claridad. Y eso es lo que implica esa palabra, yo conozco. Eso es lo que quiere decir esa palabra particularmente. Ahora, el Señor conoce tres cosas. Conoce sus obras, su esfuerzo y su paciencia, nos dice el texto. El Señor reconoce tres aspectos fundamentales del testimonio de los efesios. Primero, dice, yo conozco tus obras. Esto incluye decisiones, acciones que como iglesia toman. Era una iglesia activa en la defensa de la verdad y cada decisión que ellos tomaban, el Señor dice, yo la conozco. Y eso es muy especial, porque piensen en la vida de iglesia, en las reuniones que tenemos como iglesia, en las decisiones que debemos tomar como iglesia, y cada decisión, por pequeña que sea, por irrelevante que nos parezca, el Señor la conoce. El Señor sabe la fecha, la hora, Él sabe el momento en el que se dijo lo que se dijo, la decisión que se tomó, lo que se habló. Él lo conoce, es la forma en la que Él se está presentando a la iglesia. Yo conozco tus obras, pero también dice tu esfuerzo, es decir, tu arduo trabajo. Miren conmigo en el verso 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y la palabra griega implica un trabajo agotador. Es decir, los efesios no eran perezosos, hermanos. Los efesios eran hermanos fieles y diligentes, sufridos. Estos hermanos se trasnochaban, estos hermanos se doblaban por enseñar la palabra, por corregir el error, por predicar la palabra. Esta iglesia no era negligente como a veces se nos hace ver. Y en tercero, su paciencia, dice el texto. Ellos habían perseverado en medio del conflicto, porque había persecución para ellos también. Ellos estaban siendo perseguidos por los judíos, estaban siendo perseguidos por los romanos, estaban siendo perseguidos por la sociedad, estaban siendo perseguidos por su propia familia, porque el hecho de ser cristiano en ese momento implicaba perder el trabajo, perder la reputación y perder la familia incluso, y quedar en la calle. Y ellos habían sido pacientes. Y es muy especial que el Señor en primera instancia lo que mencione sea positivo, porque dice, yo conozco todo eso. Y a veces nosotros sufrimos rechazos, a veces sufrimos consecuencias, porque si usted ama a Cristo y yo amo a Cristo, hay sacrificios que debemos asumir. Y les voy a dar un ejemplo. El día del Señor. No es un sacrificio honrar a nuestro Señor en su santo día, cuando a veces en nuestros trabajos nos imponen que tengamos que trabajar ese día y a veces tengamos que renunciar, cambiar o hacer cualquier cosa para obedecer al Señor. Es un sacrificio y el Señor dirá, yo conozco ese sacrificio, pero también conoce cuando no lo hacemos, cuando nos puede más la comodidad, cuando nos puede más el dinero, o cuando nos puede más el yo. El Señor conoce, el Señor sabe cada situación. Yo no sé cada situación es particular, cada circunstancia son especiales, cada proceso de vida es diferente, pero el Señor sí lo conoce. Y por eso Él tiene toda la autoridad y es digno de decir, yo conozco. Y cuando el Señor dice, yo conozco, nosotros debemos decir, amén, Señor, porque tú eres el que sabe todas las cosas. Y todo lo que está delante de Él está desnudo a sus ojos. No hay excusa, no hay justificación para cualquier cosa que nosotros pensemos que pudiéramos justificarnos. Delante de los hombres lo podemos hacer, pero delante del Señor no. Y qué bueno que los hermanos en Éfeso
puedan sentirse alentados de saber que el Señor sabe que ellos se han sacrificado, que el Señor sabe que han trabajado fuertemente, que el Señor sabe que han perseverado en medio de las dificultades. Cristo entonces valora, es lo que nos está diciendo el texto, una iglesia que trabaja duro por la verdad, que persevera con fidelidad, incluso si eso la hace parecer radical o poco atractiva ante el mundo. Cristo valora eso. Se tomó el tiempo, el Rey de Reyes, se tomó el tiempo de escribir estas cosas y decirles: yo sé lo que ustedes hacen, yo lo conozco. Pero si pudiéramos decir que en el versículo 1 el Señor dijera: escribe al ángel de la iglesia en Fontibón, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Qué bonito sería, ¿no? Qué privilegio tendríamos ante nuestro Señor de que nos escribiera una carta y la escribiera de esta manera. Y quiera el Señor que nos podamos identificar con Éfeso, que podamos decir: esta iglesia tiene buenas obras, esta iglesia trabaja arduamente, esta iglesia es paciente, porque la iglesia no es un pastor, la iglesia somos todos, hacemos parte del cuerpo del Señor para adorarle a Él. Así que Cristo valora esto. Pero hay otra cosa que Cristo también va a decirnos. Y en este elogio entonces lo primero que hace es decir que Cristo, que Él conoce las obras, el esfuerzo y la paciencia de la iglesia. Pero también Cristo aprueba el discernimiento doctrinal que tiene la iglesia. Sigamos leyendo, dice en el verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los que son malos o a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, esto también lo reconoce el Señor. Acá hay un reconocimiento de que la iglesia de Éfeso no era una iglesia ingenua, era una iglesia que probaba a los que se decían ser apóstoles y los hallaba mentirosos, porque era lo que Pablo le había advertido. Pablo le había advertido a la iglesia que iban a venir lobos rapaces. Y la iglesia había tomado ese mensaje y lo había guardado tan profundamente en su corazón que cuando empezaron a llegar personas que decían: yo soy maestro, yo soy pastor, yo soy apóstol, decían: vamos a probar si es cierto. Y cuando probaban si era cierto, los hallaban mentirosos y no les permitían seguir ahí, sino los expulsaban. Eran intolerantes con el error, eran intolerantes con la herejía, con la mentira. Y el Señor dice: yo conozco esto también. Y la forma en que lo conoce es una forma de aprobación. Y es que en una época, hermanos, en donde los falsos maestros buscaban autoridad apostólica porque decían: no, nosotros venimos de los apóstoles, nosotros somos los siguientes apóstoles. Aún así los efesios no se dejaban engañar. El criterio de la iglesia era la verdad revelada en la palabra. Era, por decirlo anacrónicamente, sola escritura. Ah, sí, usted está diciendo esto, veamos si está escrito, como los de Berea. Miraban a ver si todas las cosas que Pablo decía eran ciertas. Los de Éfeso miraban a ver si lo que los apóstoles o los supuestos apóstoles y los supuestos maestros y los supuestos líderes y personas influyentes que llegaban por primera vez a la iglesia decían la verdad. Y rechazaban entonces a quienes defendían doctrinas impuras o estilos de vida impuros. Ahora, cabe la aclaración, hermanos, de que no es lo mismo recibir con amor al pecador que se arrepiente, porque al final todos pecamos, al final todos tenemos error, pero no es lo mismo recibir a alguien con amor y darle la bienvenida para que escuche la palabra del Señor, que tolerar al que defiende su pecado y quiere justificarlo dentro de la iglesia. Eso es una diferencia importante. No quiere decir que no podamos invitar a nadie a la iglesia. ¿Dónde más va a escuchar la palabra? ¿Dónde más el Señor va a usar mayormente los medios para llamarlo a su salvación si no es en la iglesia? Pero en la iglesia, como en Éfeso, no debemos tolerar la mentira. Una mentira que se propone engañar a los demás. Una mentira que intenta dividir. Un pecado que se intenta justificar y dar como normal. Y eso es lo que pasa en la cultura de los efesios. Porque los efesios
aunque la mayoría eran judíos, era una ciudad gentil que estaba llena de paganismo. Era una ciudad que se había dejado enredar del helenismo y esa era su naturaleza y eran sus raíces. Es decir, estaban llenos de idolatría, estaban llenos de libertinaje, estaban mezclados en todos los aspectos. Pero vemos una iglesia fiel, una iglesia grande, pequeña, no lo sé, pero una iglesia que estaba allí en medio de una ciudad llena de afanes, una ciudad llena de estrés, una ciudad llena de mentiras, de ideologías, de filosofías, pero una iglesia que permanecía en la verdad. Y el Señor elogia a esta iglesia por esta razón. Y esto nos recuerda nuevamente las advertencias de Pablo allá en Hechos 20, 28 al 31. Cuando llamó a los ancianos y les advirtió todas estas cosas, les dijo que iban a surgir hombres perversos y ellos ¿cómo respondieron? Con fidelidad, protegiendo al rebaño. Pero Cristo también elogia una tercera cosa. Cristo elogia el rechazo a un grupo llamado los Nicolaitas. Miren el verso 6. Ahora nos faltó el verso 3. Vamos a leer el verso 3 que está allí. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice así la Reina Valera, ¿cierto? Y no has desmayado, pero en el griego esa palabra amor no está ahí. Ahí dice es por el nombre. Y eso nos va a ayudar a entender por qué después les va a decir que han dejado su primer amor. Es la forma en la que se tradujo para que pudiéramos entender y por supuesto que de una manera u otra los efesios amaban el nombre del Señor porque lo dejaban en alto con la doctrina que estaban predicando. Pero es que al mismo tiempo los efesios tenían un grave problema y es un problema que los va a equiparar con la última iglesia de Apocalipsis, que es la Odisea. Porque la forma en la que está construido estas 7 iglesias nos deja ver que las de los dos extremos tienen problemas graves, que las que les siguen son fieles y las 3 del medio están ahí como en una balanza tratando de corregir ciertas cosas y mejorar otras. Pero esta iglesia tiene un problema tan grave, a pesar de todo lo que hemos dicho, que la amenaza es quitar el candelero de su lugar. Y vamos a ver qué significa eso. Pero Cristo entonces elogia también ese rechazo a los nicolaitas. Miren el verso 6 conmigo. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Él se identifica con esto. Entonces la carta menciona un grupo herético específico llamado los nicolaitas. Parece ser que era una secta influenciada por ideas gnósticas que enseñaba una falsa libertad cristiana. Decían que lo que se hacía con el cuerpo no afectaba el alma y por lo tanto se podía fornicar, adulterar, participar de rituales paganos y aún considerarse espiritualmente puro y aún considerarse cristiano, por decirlo de una manera. Ellos creían una filosofía que se llama el dualismo, que separa lo físico de lo espiritual y que dice que lo físico no afecta a lo espiritual y lo espiritual no afecta a lo físico. Y que lo físico es como una cárcel de lo espiritual, de lo que nos debemos librar, pero mientras tanto vamos a tener que padecer en esta vida en esa cárcel. Pero esa cárcel es inherentemente mala y por eso en su naturaleza siempre va a ser lo malo. Entonces, si usted miente, si usted roba, si usted fornica, si usted adultera, simplemente es la naturaleza de su aspecto físico, pero eso no afecta a lo espiritual. Eso no quiere decir que usted no sea cristiano. Si usted peca toda la vida y se comporta como el mundo se comporta, no importa. Porque al final, si usted dice ser cristiano, lo es en su interior. Y ese era un error que los nicolaitas, parece ser, estaban enseñando. Este grupo gnóstico estaba enseñando estas cosas y el Señor dice, yo aborrezco esa doctrina. ¿Por qué? Porque el ser, todo el ser, debe estar dedicado al Señor. El ser ha sido santificado por el Señor, la carne está siendo mortificada, el ser está siendo santificado. Cada día nos debemos apartar más del pecado por la gracia del Señor. Esa no es la vida cristiana. Ese es un engaño de filosofías huecas como las de los nicolaitas. Y es un engaño de filosofías que se han metido en la iglesia hoy día,
que nos enseñan que somos salvos no importando cualquier cosa, no importando aún si niego al Señor, no importando si soy mentiroso, si soy un asesino, si soy un borracho y sigo con el mismo estilo de vida. Y mi hermano, si usted cree eso, o es un nicolaita o está totalmente engañado, hermano. Porque el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. El Señor dice, el que persevere hasta el fin es salvo. Es decir, si el Señor nos ha llamado, evidentemente van a haber frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Si el Señor nos ha rescatado, podemos mirar a nosotros mismos y decir, ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y voy a mirar hacia atrás y no voy a seguir con los mismos pecados. Y aunque sigo luchando con otros pecados porque mi conciencia ahora es más clara y ahora veo que no era tan pecador como creía que eras, sino que lo soy más, entonces me voy a aborrecer, voy a clamar al Señor y voy a depender de Él en su Santo Espíritu. Pero eso es totalmente diferente a lo que estos grupos enseñaban y a lo que el Señor dice, ustedes aborrecen a los nicolaitas, yo también los aborrezco. Y si nosotros aborrecemos este tipo de doctrina, Cristo dice, yo también. Y qué bueno estar del lado del Señor y no en contra de Él. Así que todas estas cosas son las que el Señor Jesucristo elogia. Ahora, hoy día hay algunas formas en las que se ha adoptado este pensamiento. Por ejemplo, y voy a ser controversial, puedes vivir con tu pareja sin casarte y puedes ser un buen cristiano. ¿Quién te dice que te debes casar? Puedes vivir con quien quieras. ¿Quién dice eso, Dios o el mundo? Porque yo no lo encuentro en las Escrituras. Pero en el mundo sí es fácil. El mismo mundo ha legalizado cosas que creemos que porque el mundo avala, Dios los avala, cuando sabemos que el mundo está en contra del Señor. O por ejemplo, ser homosexual no es pecado si tienes fe. Y puedes creer y seguir viviendo en tu homosexualidad, cuando la Biblia enseña que es un pecado. O el sexo fuera del matrimonio es natural y aceptable. Mentira. Entonces, ¿qué es la fornicación según las Escrituras? ¿Qué es la lascivia? ¿Qué es la lujuria? ¿Qué es el adulterio? Porque el adúltero no solamente es el casado. Pero miren que son mentiras que hoy día nos han hecho creer. Y vivimos en un mundo en donde la iglesia se parece tanto al mundo que no se distingue salvo porque se reúne un domingo por la mañana a cantar y a escuchar la palabra un poco y regresa otra vez a ser como el mundo. Pero la Biblia nos enseña, por ejemplo, que Dios no odia el matrimonio. Dios lo creó, Dios lo estableció, Dios instituyó el matrimonio. Es una institución preciosa, es un pacto precioso. Dios no odia el sexo, Él lo creó, Él lo reserva para el contexto del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y un hombre, una mujer, o lo que sea que hoy día tristemente en el mundo se esté presentando. Y fuera de este diseño, cualquier cosa que se haga es pecado. Y esto era muy controversial en el tiempo de la iglesia de Éfeso. Esto era un grito en el cielo en ese tiempo, porque no me quedaría el tiempo para describir todo lo que en la vida de la ciudad de Éfeso se hacía. Pero hoy también, miren cómo 2000 años después sigue siendo una controversia y sigue siendo en contra de la voluntad del Señor. Y como les decía, Cristo no solamente ve las obras, sino también los motivos, y dice el texto en el verso 3, que ellos han trabajado por amor del nombre del Señor. Y ellos no lo hacían entonces para recibir elogio humano, sino por la gloria del Señor. Y con todos estos elogios, hermanos, uno pensaría que la iglesia de Éfeso era ejemplar. Y uno diría, queremos ser como la iglesia de Éfeso. Y yo creo que sí, porque no todo lo que la iglesia tenía era malo. A veces no tenemos que pensar de una iglesia así, ¿no? Tenemos una mentalidad de que siempre la iglesia está mal, de que vamos de mal en peor, de que hay confusión, de que hay descuido, de que hay negligencia, y son cosas que a veces pasan, hermanos, y que hace parte de la vida de la iglesia.
Pero noten que Cristo no solamente resalta lo negativo, sino primeramente lo positivo. Y piensen ustedes, tal vez no tanto los que vienen por primera vez, pero los que han estado años en esta iglesia, ¿qué es lo positivo de la iglesia de Fontibón? ¿Qué ha hecho el Señor durante más de 30 años en esta iglesia? ¿Acaso no nos ha ayudado? ¿No ha estado en medio de nosotros, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles que hemos tenido que vivir, en medio de los cambios aún así que cada vez vamos haciendo conforme a la voluntad del Señor? No hemos sido sufridos, no hemos sido fervientes y pacientes con los procesos, con los cambios, todo para dar la gloria al Señor, todo para ajustarnos a las Escrituras. Hermanos, yo veo que sí. No sé si usted lo ve así, yo doy gracias al Señor porque veo que es así. Pero, sigue diciendo las Escrituras, en el versículo número 4, pero, y esos peros en las Escrituras siempre traen un cambio. Allá en el Edén, en Génesis capítulo 3 dice, pero, y venía todo bonito, una creación hermosa del Señor, pero en el capítulo 3 dice, pero la serpiente. Y en este caso vemos que todo va bien, es una iglesia fiel, es una iglesia paciente, es una iglesia sufrida, pero, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y así concluye entonces el elogio de Cristo a la iglesia de Éfeso. Una iglesia firme, que discernió la verdad, que rechazó a los falsos maestros, que perseveró con paciencia, que sufrió por causa de Cristo hasta aquí. Y cualquiera podría pensar que se trata de una iglesia perfecta, y en muchos aspectos lo fue. Hoy en día, si uno se encuentra con una iglesia así, una iglesia de sana doctrina, con fundamento sólido y bíblico, yo diría, hermanos, es una bendición y hasta un milagro. Pero el Señor nos enseña aquí que eso no es suficiente. No basta con tener la cabeza llena de verdad si el corazón está vacío de amor. Y una iglesia que tiene la mente de Cristo debe tener el corazón de Cristo. Porque el Evangelio no es solo precisión doctrinal, es un afecto genuino, es un amor fraternal, pero es un amor para Dios también. Y con esto pasamos a nuestro segundo punto, la corrección de Cristo a Éfeso, donde veremos que es posible usar correctamente la cuchara sin servir la sopa. Has dejado tu primer amor, dice el texto. Y aquí vemos la corrección. Cristo va al centro del problema. El amor por Él se ha enfriado. Los efesios hacían todo bien, pero sin ese amor inicial, esa ternura, esa delicia de estar con Cristo, entonces en la iglesia había ortodoxia sin devoción, servicio sin afecto, trabajo sin ternura espiritual, por llamarlo de una manera. Se habían enfocado, como dice un pastor, tanto en la verdad de Cristo que olvidaron al Cristo de la verdad. Estaban tan ocupados defendiendo la sana doctrina y luchando contra el error que Cristo, la persona viva y gloriosa, había sido desplazada al pie de página de sus prioridades. Otros textos, por ejemplo como Judas, versículo 21, nos exhorta a esta misma verdad. Miren conmigo, vamos ahí atrás, a Judas. Verso 21, por ejemplo. Miren que ahí se hace también ese llamado del amor. Dice, conservaos, Judas, verso 21, 1:21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero esa primera parte, conservaos en el amor de Dios. Esto no significa solo ser amados por Él, sino vivir en un estado constante de amor entrañable hacia Él. Ahorita cantábamos grande amor, sublime, eterno, y ese himno es muy precioso para recordarnos esa verdad. Dice que ese amor es más profundo que la mar, es más alto que los cielos, es insondable y sin par. Dice que ese amor se ve en la cruenta cruz, en donde nuestro bendito Jesucristo llevó nuestro castigo. Y ese grande amor se ve en que, aún siendo indignos,
pecadores, el Hijo de Dios murió en nuestro favor. Y esas eran cosas que los efesios predicaban, pero no experimentaban en su corazón. Y si usted es cristiano, y si usted ha vivido la misma vida que yo he vivido como cristiano, sabe que es una realidad. A veces estamos enseñando y hablando del Señor, mientras tristemente no lo percibimos así en nuestra vida. No es entrañable, que significa que está en lo profundo de nuestro ser. No nos impacta, somos indiferentes. No sentimos nada, como si fuéramos seres sin emociones. Y las emociones deben estar gobernadas por la razón, pero están allí por una razón también. A movernos, a impulsarnos, a amar al Señor, a predicar por amor, no solamente porque es lo correcto. Habían caído en una peligrosa rutina. El enfoque de ellos se volvió más horizontal que vertical. Enseñaban a las personas, hacían actividades, pero faltaba la dimensión vertical, Cristo mismo. Hoy día podemos ver ese tipo de iglesias también, que no solamente predican la palabra, sino que son un activismo frenético, que casi por semana están en retiros, en actividades, en salidas, en fiestas, en celebraciones, todo para mantener a las personas, para que se sientan a gusto, para que se sientan en familia. Y miren el enfoque: sentir, sentir, sentir entre nosotros, pero ¿qué hay de ese sentir con Cristo? ¿Qué hay de esa devoción con Él? ¿Qué hay de ese afecto por Él? Él es el que nos mueve, Él es el que nos hace dar un paso más en esta vida cuando queremos desfallecer, cuando queremos renunciar y apartarnos, cuando queremos negarle. El amor de Cristo nos constriñe, pensando en que Él murió por nosotros, dio su vida por nosotros, dio su vida a favor nuestro, si hemos creído en Él. Podemos imaginarnos al Señor Jesús en la iglesia preguntando: ¿dónde quedé yo en todo esto? ¿Dónde está el deleite? ¿Dónde está el afecto? ¿Dónde está esa pasión con la que me buscaban al principio? ¿Dónde está? A veces nos volvemos tan robóticos, rutinarios. Algunos pastores dicen que los pastores nos volvemos profesionales, que hacemos todo porque nos toca hacerlo, porque es nuestra labor, pero no porque amemos hacerlo. Y a veces como iglesia nos volvemos así: venimos porque nos toca, porque si no el pastor nos regaña, o el hermano nos llama: ¿qué pasó, hermanito? ¿Por qué no vino? ¿Qué pasó? ¿Por qué faltó al servicio? Pero a veces lo hacemos es por esa obligación y no porque realmente queramos hacerlo. Y el Señor está llamando a la iglesia de Éfeso a arrepentirse de este pecado, porque es muy grave, hermanos. No es poca cosa. Y por eso nos va a dar un remedio triple, porque gracias al Señor esa reprensión viene con redención. Es decir, Él no abandona a la iglesia en su frialdad, sino que le prescribe un remedio pastoral, un remedio tierno y directo. Ya hizo el diagnóstico, ahora les va a dar el remedio. Y ese remedio tiene 3 elementos. El primero dice, leamos el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Ahora tengo que decirles algo más, hermanos. La carta de Apocalipsis aproximadamente se escribe por allá en el 90-91 después de Cristo. Yo les dije que Éfeso aproximadamente fue fundada por Pablo por allá en el 52 después de Cristo. Es decir, que más o menos han pasado 40 años. Esta iglesia en su primera generación era una iglesia ejemplar, era una iglesia que servía por amor a Cristo. Pero ahora ellos pasaron la antorcha a la segunda generación, y es la segunda generación que ha aprendido desde pequeño a orar, ha aprendido desde pequeño a leer las escrituras, ha leído desde pequeño las lenguas, hebreo, griego, ha aprendido aún a enseñar desde pequeños. Están creciendo los efesios y ven a sus padres que ya están ancianos y dicen: ahora nos corresponde a nosotros. Pero ese es el problema, que vieron todo lo externo, pero no lo interno.
Tal vez muchos de ellos ni siquiera eran creyentes, pero sabían cómo orar, sabían cómo organizar las oraciones, sabían cómo organizar el mensaje, sabían cómo leer, conocían las escrituras de memoria y aún así no amaban al Señor. Eso pasa muchas veces en nuestros hogares, donde crecen nuestros hijos creyendo y estando seguros de que ellos son creyentes por haber nacido en cuna cristiana. Y así dicen, ¿no? Yo soy cristiano desde la cuna, yo nací así. Uy, hermano, vamos a mirar las escrituras, porque las escrituras dicen que uno nace muerto en delitos y pecados, no importando de quién sea hijo, a no ser de que sea uno hijo de Dios, y que es necesario la fe y el arrepentimiento para todos los hijos, y que no hay nadie que esté exento a esto. Y a veces cometemos ese error de convencer a nuestros hijos de que son creyentes, cuando no. Quiera el Señor que sean creyentes, quiera el Señor que todos nuestros hijos sean creyentes y que en su momento lo manifiesten y den evidencia y sean esa tal vez tercera, cuarta generación de esta iglesia local que pueda seguir avanzando, pero no sin amor, que era lo que le estaba pasando a esta segunda generación. Entonces ellos aprendieron a hacer todo tal cual la primera, pero sin el corazón. Y eran como robots que predicaban, que defendían, que eran fieros y perseverantes, que daban gloria al Señor, pero que al mismo tiempo no lo amaban. Hay algunos teólogos que dicen que la pérdida de ese primer amor tiene que ver con la evangelización. Dicen que los efesios se enfocaron tanto a lo interno que se olvidaron de lo externo. Se defendieron tanto y pusieron tantas murallas que fueron muy buenos, pero como decían los puritanos, pusieron esas murallas tan alto que nadie podía entrar ni salir. Así que el remedio es: recuerda por tanto de dónde has caído. El Señor no le habla a generaciones, el Señor no le habla a padres, a hijos, a abuelos, el Señor le habla a la iglesia y le dice a la iglesia: mira atrás, recuerda cómo era tu amor por Cristo al comienzo, tu gozo de leer su palabra, tu anhelo por orar, tu deseo de hablar con Él, tu expectación de escucharlo, y revive ese recuerdo santo. Eso es lo que está diciéndoles el Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es decir, una vez lo tenían, pero ahora no lo tienen. Segundo remedio: arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? En sencillas palabras, arrepentirse es reconocer que ellos han abandonado a Cristo, han abandonado el afecto por Cristo, y no amar a Dios sobre todas las cosas es pecado. No se trata solo de un descuido emocional, es una afrenta al Dios que merece nuestro amor supremo. Piensen en los matrimonios, hermanos. Es una forma de ilustrar el amor que debemos tener. En el matrimonio es difícil o es fácil amar a nuestro cónyuge. Es difícil y tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos y tenemos que luchar en nuestro interior, no solamente en lo exterior. Uno puede dar flores, chocolates, salir a comer y no amar, porque le toca, no porque realmente lo quiere hacer con sus entrañas. Y ahí es donde está el asunto. En el interior es donde debemos transformarnos a la imagen del Señor. En el interior es donde debemos luchar y decir: Señor, ayúdame a amar a mi cónyuge, ayúdame a amar a mis hijos, ayúdame a amar a mis hermanos, ayúdame a amar a mi iglesia, ayúdame a amarte a ti, Señor. Porque siempre va a ser difícil, nos cansamos, nos olvidamos. Somos como el Israel en el desierto, que a la primera grande y maravillosa obra del Señor dijeron: gloria al Señor, entonemos un himno, y al momento estaban diciendo: danos pan que nos morimos de hambre. ¿Está Dios aquí o no? Arrepiéntanse, dice el Señor, le dice a la iglesia de Éfeso, y nos dice a nosotros: arrepintámonos. Si realmente esa es la forma en la que nosotros hemos tratado a Cristo en esta iglesia. Pero también lo llama, y esto es particular, en el versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ese es el tercer remedio, hacer las primeras obras.
¿Y qué es hacer las primeras obras? Volver a lo básico. No solamente repetir lo que está haciendo, sino hacerlo lo que al principio estaba haciendo, y lo que estaba haciendo lo estaba haciendo movido por el amor, no por reputación, sino porque amaba profundamente al Salvador. Y tal vez estos teólogos sí tienen razón, porque esas primeras obras deben ser otra vez predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, no solamente corregir el error, no solamente ser doctrinalmente puros al interior, sino predicar en el exterior, seguir con las mismas doctrinas, esa historia antigua y preciosa que jamás nos cansaremos de repetir, seguirla predicando, seguirla enseñando, porque más personas van a llegar a los pies del Salvador a través de esas primeras obras. No nos podemos olvidar. Iglesia Fontibón, predicamos el Evangelio. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres, damos testimonio de Cristo. En nuestros lugares de trabajo damos testimonio, porque dar testimonio, hermanos, no solamente es predicar a Cristo. Predicamos a Cristo y somos mentirosos en nuestros trabajos. O predicamos a Cristo y somos chismosos igual que los compañeros y los amigos. O decimos que somos cristianos cuando participamos en la misma fornicación y mentira que los compañeros de colegio y de universidad. No diga que predica a Cristo, porque no lo está haciendo. Está blasfemando a Cristo. Está blasfemando a Cristo cuando se porta como el mundo se porta. Y el Señor sabe que de una manera u otra siempre fallamos al Señor. Pero por eso el llamado acá es: arrepintámonos y volvamos a las primeras obras. Y hagámoslo como cuando creímos en el Señor. Piense usted en ese momento. ¿Hace cuánto fue? Piense por un momento si tal vez puede recordar el momento de su conversión. Ahora, si usted dice: yo nunca me he convertido, hermano, no es hermano, y más bien le llamo a que crea en el Señor en esta mañana. Todavía hay tiempo. Pero si usted puede recordar en su mente ese momento, ¿hace cuánto fue? ¿Hace 5 años? ¿10 años? ¿Hace un mes? Piense un momento cómo se sintió en ese momento. Yo me acuerdo. Y me acuerdo la respuesta de mi vida que me hizo cambiar. ¿Eso le hizo cambiar a usted también? ¿Lo hizo dejar el mundo atrás? ¿Lo hizo aborrecer el pecado que había? ¿Lo hizo renunciar a esas cosas que tal vez lo iban a hacer rico, poderoso y famoso, pero que le iban a alejar de ese Cristo que lo había rescatado? Terminó esas relaciones impías que tenía en ese momento. Recuerde qué lo movió a usted a cambiar. ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Qué experimentó? Porque eso es lo que el Señor le está diciendo a los efesios. Recuerden de dónde han caído, arrepiéntanse y hagan las primeras obras. Y allí encontramos un remedio precioso. Hay un pastor llamado Max Donner que me ha sido de ayuda para esta exposición, y él dice en su libro que hay medios prácticos y espirituales para volver otra vez a avivar ese amor, para trabajar y cultivar ese amor, y da algunos consejos. Primero, dice él, medita en la cruz de Cristo. Segunda de los Corintios capítulo 5, versículo 14, vamos allí un momento. Segunda de los Corintios capítulo 5. ¿Cómo volver al primer amor? Recordando el amor de Cristo por nosotros primeramente. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la forma en la que nosotros vivimos para el Señor es recordando el amor de Cristo, dice el texto, porque el amor de Cristo es el que nos constriñe.
Y muchas veces no nos sentimos constreñidos, es decir, no nos sentimos afectados en nuestro interior o compungidos o impulsados a servir al Señor porque no meditamos en el amor de Cristo, porque no recordamos su obra. Y por eso uno de esos llamados es meditar en la cruz de Cristo. Allí nace el verdadero amor. Pero otro consejo es clamar por el fruto del Espíritu. Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, y por lo tanto debemos pedir a Dios que produzca ese fruto en nosotros, porque solo el Espíritu puede inflamarnos con amor genuino. Tercero, dice Donner, congrégate y ama a los hermanos. Porque Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor. ¿Cómo podemos amar si no ejercitamos y estimulamos ese amor? El amor se cultiva en comunidad. Estar rodeados de creyentes que aman a Cristo avivan nuestro amor por Él. Cuando vemos al hermano que canta con fuerza, porque ama a Cristo, yo canto con fuerza porque yo también amo a Cristo. Cuando mi hermano lee la palabra y yo puedo y tengo la posibilidad de leerla, también lo hago. Y cantamos juntos, y escuchamos juntos, y adoramos juntos, y amamos juntos. Para eso la iglesia. Pero en cuarto, la cena del Señor. Allí recordamos el amor pasado de Cristo, la cruz. Recordamos el amor presente de Cristo que nos sostiene. Recordamos el futuro que viene por nosotros un día. Así que cuando participamos de la cena lo hacemos con reverencia y con gratitud. Meditemos no solamente en la cruz de Cristo, sino en el amor que Cristo tiene por nosotros particularmente. Dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si usted es un cristiano, si usted es del camino, si usted ha creído en el Señor, es porque Él le ha amado primero. Y piense cómo una persona, y voy a hablar por mí, cómo una persona tan insignificante, tan de poco valor e importancia, puede llegar a ser amada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cómo Él puede tener un espacio en su corazón para amarme a mí. Medite en su amor, porque si no lo amamos mucho, probablemente no estamos considerando cuán mucho Él nos ama, que ha dado su vida por nosotros. Aborrezcamos el pecado, es otro consejo también. Dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso pasa porque le damos rienda suelta a las filosofías, a la mentira, al pecado, y lo normalizamos al punto de que nuestro corazón empieza a endurecerse. Y el pecado entonces apaga el amor, pero la santidad lo aviva. Por eso debemos aborrecer el pecado. Escuchar la palabra también. Escuchar la voz del amado, eso enciende nuestro afecto. ¿Es nuestra vida cristiana entonces solo deber o también es deleite? ¿Nuestras obras son impulsadas por deber religioso o por el amor que tenemos por Cristo? ¿Hemos dejado tal vez también nuestro primer amor? ¿Nos hemos acostumbrado tanto a la verdad que hemos olvidado al Cristo de la verdad? Cristo no busca iglesias frías que hagan lo correcto sin afecto, ni iglesias que amen sin verdad. Él busca iglesias que amen la verdad, pero que vivan con amor, iglesias con ortodoxia, pero con ternura, iglesias que guarden la santa doctrina, pero que aviven el fuego del primer amor constantemente. Y yo creo, mis hermanos, y lo digo por opinión personal, que tristemente muchas iglesias reformadas caemos en esto, de ser iglesias doctrinalmente puras y afectuosamente frías, y todo es una burocracia, un proceso que es correcto porque Dios es un Dios de orden y no podemos rechazar nada de eso, pero tenemos que poner la sopa en el plato para poder tomárnosla. Así que Cristo no busca esto, Cristo busca ambas cosas. Y en tercer lugar, veamos la advertencia y aún la promesa de Cristo
ahí en el verso 5, porque este tema es tan importante que dice allá Apocalipsis, capítulo número 2, versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa esto de quitar el candelero del lugar? El candelero, como vimos al principio, ¿a quién representa? A la iglesia. Los candeleros son las iglesias y Cristo está en medio de los candeleros. ¿Y por qué se representa a la iglesia como un candelero? Porque la iglesia es portadora de luz y la luz que Él tiene es la luz que vino el sacerdote y entró al lugar santo y puso allí, como en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, era el sacerdote levita el que entraba y prendía la menorá. En este caso, ¿quién es el sacerdote? Cristo, que con su luz viene y enciende la lámpara, y esa lámpara es la iglesia. Es decir, que la luz que tiene la iglesia es la luz de Cristo, y lo que hace una iglesia lo hace porque Cristo la ha enviado a hacerla, y también porque Cristo es esa misma luz. Por eso, si una iglesia deja de amar a Cristo, deja de iluminar. No importa cuán correcta sea su doctrina, ni cuán intachable sea su conducta para los hombres, si no hay un afecto real por Cristo, el amor por la verdad, entonces se va a apagar. Y la luz empieza a bajar. Y el impacto empieza a menguar. Y hay una contradicción. Y entonces ya no alumbra, sino es oscura. Y ya no sirve de nada. Y por eso el Señor dice: quitaré el candelero de tu lugar. Eso no significa que se pierda la salvación. Eso no significa que esa iglesia todos vayan a morir. Más bien significa que esa iglesia ya no da testimonio de Cristo. Y puede seguir en el mismo lugar, con las mismas personas, predicando las mismas cosas, y aún así el candelero ya no estará allí. Como le va a pasar después a una iglesia que sacó a Cristo de la iglesia y Cristo está afuera golpeando para que lo dejen entrar. En este caso, esa luz se apaga. Y normalmente lo que va a pasar es que esa iglesia pues ya no va a tener razón de ser y poco a poco va a menguar, se van a ir todos, nadie va a venir, porque es un juicio del Señor. Por eso dice: vendré pronto a ti. Y no está hablando de su segunda venida, sino está hablando del trato que Dios tiene para con su iglesia. Una venida de juicio especial y trato especial para una iglesia. Y una vez que estuve estudiando esto, hermanos, yo me preguntaba, si esto es así, ¿por qué estas iglesias falsas, mega iglesias, siguen en pie? Y antes les va mejor, y más dinero, y más personas, y más desarrollo, y más iglesias. ¿Por qué esto es así? Y pues la respuesta es fácil: porque no son iglesias. Las verdaderas iglesias son tratadas por el Señor. Las verdaderas iglesias son confrontadas en su pecado. Así que una iglesia que siempre le va bien, una iglesia que crece y que tiene fundaciones y ministerios y es conocida internacionalmente, preocúpese, porque en esa iglesia hay pecado que no está siendo tratado, porque Cristo no está en medio de ella. Y tal vez no debería llamarse iglesia, sino, como más adelante Apocalipsis dice, sinagoga de Satanás. Así que una iglesia sin amor pierde la luz, y por eso prontamente debemos recuperar nuestro primer amor si lo hemos olvidado. Y en el versículo número 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Éfeso, a las iglesias. Entonces noten que sí es aplicable para cada una de las iglesias. Es aplicable para Éfeso, es aplicable para nosotros, porque lo que nos está diciendo el texto es que a través del Espíritu Cristo sigue hablando hoy. El Señor Jesús está hablando, pero lo hace por medio del Espíritu. Lo que Él le dijo a Éfeso es para todas las iglesias, en plural, y para todos los creyentes de todos los tiempos. Y no basta con oír el mensaje solamente, sino hay que recibirlo con fe y responder con obediencia y arrepentimiento. Dice el texto: el que tiene oído, oiga.
¿Y quién tiene oído sino los que han nacido de nuevo y tienen la capacidad de oír? Tenemos oído, oigamos lo que el Señor nos dice. Muchos oyen la palabra, pero no la escuchan con atención ni la meditan con intención. Es posible leer la Biblia, es posible que usted me esté escuchando acá y aún así ser indiferente. Y eso pasa porque desprecia al Señor, no porque lo ama. Si lo amara, estaría atento. Si lo ama, no se distraería. Si lo ama, no se dormiría. Usted desprecia al Señor, a no ser de que tenga una enfermedad o algo con lo que tenga que estar luchando. Pero si usted lo hace intencionalmente, usted no ama al Señor. Usted no escucha al Señor. Por eso Cristo concluye esta carta diciendo: el que tiene oído, oiga. Y da una promesa: al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida. ¿Quién es el que vence? No es el perfecto, hermanos. Es el que persevera, es el que lucha diariamente contra el enfriamiento espiritual, el que ama a Cristo hasta el fin. Ese es el que vence. Ese es el verdadero Nicolás, que es lo que significa la palabra vencedor. Ese es el verdadero. Vencer entonces tampoco significa nunca tropezar, todos tropezamos, sino nunca rendirse, es mantenerse fiel en medio de la tentación, es mantenerse fiel en medio de la seducción del mundo y la persecución. Significa no abandonar la fe, no apartarse de Cristo, no tratar la vida cristiana como algo prescindible o esporádico. Entonces, soy cristiano el domingo y el resto de la semana no lo soy. O soy cristiano una vez al mes cuando me va mal, o soy cristiano en temporadas. Entonces, cuando estoy bien, me olvido de Cristo. Y cuando estoy mal, hoy voy a acudir a Cristo otra vez para que vuelva a ayudarme. Ahora, ¿qué se le promete al vencedor? Allí nos lo dice al final en el verso 7: al que venciere le daré comer del árbol de la vida. Ese árbol del cual Adán no pudo comer por haber pecado, es el árbol que al final aquellos que venzan, aquellos que perseveren, van a poder saborear. Y recuerden que Apocalipsis nos está dando un significado de la eternidad y la comunión eterna con Cristo en los nuevos cielos y en la tierra nueva, que van a ser nuestro deleite. Si pudiéramos imaginar un árbol como el árbol que había allá en el Edén, en medio del huerto, en medio del paraíso de Dios, un árbol llamado el árbol de la vida, y un día pudiéramos entrar a ese Edén del cual fue expulsado Adán y por el cual, por medio de Cristo, podemos entrar, ¿cómo sería el sabor de ese fruto del árbol de la vida? Y el significado de eso es que es deleitoso, jugoso, apetitoso, es gozoso, es una comunión eterna con Cristo en la eternidad. Así que en conclusión, mis hermanos, hemos visto el mensaje a Éfeso: ortodoxia sin amor. Hemos visto el elogio, la corrección y la advertencia. Y como aplicaciones finales breves, quisiera preguntarles: ¿somos creyentes que solo mantenemos la forma externa, o realmente estamos cultivando un amor creciente por Cristo? ¿Nuestra fe es solo una convicción doctrinal, o también hay una devoción afectiva en esa fe? Porque el Señor nos llama a amarlo con todo. ¿Estamos perseverando en medio de las pruebas, o estamos dejándonos arrastrar por la rutina, la tibieza y la mundanalidad? Porque Cristo no solo desea una iglesia que crea correctamente, sino que lo ame sinceramente. Y esto nos enseña, hermanos, que es una guerra que día a día tenemos que librar, porque día a día luchamos con el primer amor, día a día luchamos con el mundo, día a día luchamos con nosotros mismos. Que no solamente seamos conocidos por nuestra firmeza, sino también por nuestro amor ferviente por Jesucristo, que no abandonemos nunca nuestro primer amor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este tiempo por esta oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Señor, rogamos que este llamado que hiciste a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso, sea un llamado que también con amplitud de corazón recibamos nosotros, Señor.
que examinemos a la luz de tu palabra en dónde estamos, que hagamos las obras que nuestros hermanos en Éfeso hicieron, pero que nos arrepintamos también de lo que tal vez, Señor, ellos también se arrepintieron, de haber dejado tu primer amor. Señor, guárdanos de olvidarnos de ti, guárdanos, Señor, de olvidarnos de Cristo, de olvidarnos por qué hacemos lo que hacemos, Señor, porque realmente lo hacemos, Señor, porque tú nos has amado y por eso te amamos, Señor. Pero no nos dejes olvidar estas verdades tan básicas y fundamentales, porque son el todo en nuestra vida, Señor. Ayuda a nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir amándote, ayúdanos a seguir reflejando ese amor y ayúdanos a darte la gloria en todos los aspectos que tenemos que hacerlo, Señor. Te adoramos en esta mañana y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.